Número 1. Aléjense de la arqueología sumeria. Todavía no estoy seguro de por qué escribo esto. Tal vez para advertir, tal vez para intentar de ordenar mis ideas. Soy un estudiante de doctorado en una universidad inglesa. Por razones obvias no diré el nombre. Esta es mi confesión, mi testamento a los eventos de la semana pasada, muy posiblemente mi voluntad. Estoy estudiando en el campo de las civilizaciones cerca del este, primeramente aquellas de la Mesopotamia. El profesor con el que estudio es un experto en la región y he estado con él desde el año pasado, aprendiendo acerca de la demonología y la tal llamada magia en las culturas de Sumeria y Babilonia. Un día la semana pasada recibí un paquete en el correo que contenía un libro y una nota. La nota simplemente decía: querido profesor, por favor encuentra junto al siguiente tomo que espero que le ayude en sus estudios. Sin embargo, tenga cuidado debido a que contiene un gran poder y no se deberá tomar a la ligera. Una vez que termine con el libro, por favor quémelo para que las inscripciones queden perdidas en la historia. La nota no decía de quién venía, y esto causaba una gran confusión y emoción entre el profesor y yo. Inmediatamente le pusimos toda nuestra atención a este libro, el cual tenía en su portada escrito en sumerio que traducido decía invocación de los cuerpos. Dibujado en la portada había una representación horrorosa de una criatura sin ojos, sin boca y sin orejas. Sus brazos eran largos y terminaban en garras, sus piernas de igual manera. La criatura estaba parada enfrente de varias figuras humanas que estaban en posición fetal, como si intentaran de protegerse. Al abrir el libro era claro que esto era algo extraordinario. El libro por sí mismo no tenía texto. En lugar se componía de ilustraciones de tablillas de arcilla que debieron de haberse perdido o destruido, debido a que no contenía ni mencionaba ninguna bibliografía. Mi profesor me mencionó que deberíamos empezar a trabajar en traducir esta curiosidad. Sin embargo, ya era tarde y nos pusimos de acuerdo para vernos la siguiente mañana para analizar y empezar a trabajar. Yo partí justo cuando el crepúsculo comenzaba a ponerse sobre el campus empapado de lluvia, listo para una larga caminata hacia la casa. Una cosa que resalta de mi memoria de esa caminata, algo que me atormentará por el resto de mi vida, estaba tal vez a mitad del camino de mi casa cuando escuché un grito, completamente diferente al de un humano. El chillido, como yo lo describiría, era similar al de un halcón, pero mucho más extraño. Pareciera como si resonaran las paredes de mi cráneo, no proveniente de ninguna fuente externa. El chillido continuó por más o menos un minuto, hasta que sentí como si me volviera loco, momento en el que se detuvo. El silencio que me siguió en ese momento fue la paz. Felizmente me hubiera quedado sordo si hubiera significado nunca volver a oír ese grito. El resto de mi paseo fue normal y pronto llegué a mi casa donde una comida barata de microondas y televisión tarde en la noche me esperaba. Mis sueños esa noche eran inquietos y aterradores. Soñé con la guerra y la muerte, el hambre y la peste. Una criatura del cielo se abalanzó sobre mí y me atacó. Su rostro era blanco e inolvidable. De vez en cuando seguía despertándome entre el sudor y el miedo. Eventualmente, la mañana llegó y me levanté de la cama habiendo tenido quizás alrededor de 3 horas de dormir. Me duché y me vestí, tomé 3 tazas de café negro y me dirigí a la universidad. Al llegar al campus me di cuenta de que había un enjambre de personas reunidas alrededor del edificio de antigüedades. Además, podía distinguir a policías y barreras. Caminando hacia la multitud, podía oír a la gente discutir la situación. Apenas podía entender algo, pero muchos susurros de tragedia y baño de sangre me llenaron de sensación de temor. Me acerqué al oficial más cercano y le pregunté la situación, dándole mi nombre y estatus de estudiante de doctorado. Pronto me di cuenta de que era un grave error. Al oír mi nombre, los oficiales de inmediato se pasaron de amigables a hostil. Dio un paso atrás y sacó su arma, ordenándome caer al suelo. Obviamente cumplí. ¿Qué más podía hacer? El oficial me esposó gritando: «Te estoy arrestando por la sospecha de asesinar al nombre del profesor. No tienes que decir nada.
Todo lo que sí digas puede ser dado en evidencia contra ti. A la mención del profesor quedé aturdido por el shock. Este oficial le estaba diciendo que estaba muerto, cuando acababa de estar con él la noche anterior. Yo era ajeno a la multitud de personas mirando cómo me arrastraban al coche. Mi mente ocupada con el hecho de que no solo mi profesor, sino también mi amigo estaba muerto. Una vez en el coche me sacudió de mi conmoción el zumbido de mi teléfono. Lo saqué de mi bolsillo con considerable dificultad. Era un texto de un número desconocido. Este texto decía: les advertí a los dos. Número 2. Me han doxiado. Por favor, ayúdenme. Hay muchas cosas de las que me arrepiento en mi vida, cosas que estuvieron fuera de mi control, pero que estoy seguro que yo me las busqué. Desafortunadamente, no se puede cambiar el pasado, y si pudiera, estaría relajado en mi sofá de segunda mano, una bolsa de papas fritas a mi lado, con migajas en mi camisa, mirando sin esfuerzo lo que estuviera en la televisión. En cambio, ahora estoy tan profundamente involucrado en algo que me busqué yo solo, la Darknet. Para aquellos de ustedes que han sumergido con éxito un dedo en las aguas oscuras y negras de la Darknet, saben que es una mierda seria. Y para aquellos de ustedes que no lo hicieron, deja que mi experiencia sea una advertencia para ustedes. Al igual que cualquier otro millennial, el uso de la internet es equivalente a la respiración. Me he vuelto tan dependiente de la tecnología para mis necesidades cotidianas que mi sentido de autonomía, autoconfianza y libertad han sido despojadas como resultado. Ya sea para investigación o uso personal, la internet nos proporciona el mundo familiar de Google, YouTube, eBay, Amazon y así sucesivamente. Más allá de estos sitios web, hay otro lado del internet, un lado mucho más peligroso que es un caldo de cultivos para las cosas sorprendentes, inquietantes y controversiales. Había oído hablar por primera vez de la Darknet de un amigo de mi compañero de cuarto de colegio. De lo que he recogido, la Darknet se refiere al mundo cifrado de Tor Hidden Services. No se puede rastrear a los usuarios y, lo más importante es, si se hace correctamente, no se puede identificar a las personas que lo usan. Estos sitios están protegidos por contraseñas, sitios web desvinculados y a menudo contienen contenido oculto solo accesible para aquellos que saben lo que están haciendo. Mi encuentro con la Darknet resultó en un reino de criminales imaginarios y de depredadores al acecho. Como un estudiante joven, ingenuo de la universidad, no sabía lo que estaba haciendo. Complementa eso con el hecho de que soy una mujer y tienes una historia con fecha a la espera de que suceda. Trabajaba como barista en la cafetería del campus, haciendo un salario mínimo a 20 horas a la semana. No era mucho, pero era lo suficiente para sostener cualquier vida social que todavía tenía después de cerrar el turno. Uno de mis amigos habituales, Damián, había llegado minutos antes de cerrar. Yo ya estaba acostumbrada a esto, lo hacía con el propósito para que pudiera ayudarme con las tareas de cierre mientras intentaba de conocerme. Estaría mintiendo si no dijera que era molesto a veces, pero después de un tiempo me acostumbré a ello. ¿Cuáles son tus planes para esta noche?, preguntó, tirando de una silla y apilándola sobre la mesa. Probablemente solo voy a estudiar, dije. ¿Quieres ir a una fiesta conmigo? Levanté la ceja. Con su actitud también daba la impresión de que evitaba las fiestas en lugar de acudir a ellas. Sacudí la cabeza. Lo siento, tengo una prueba el lunes y no estoy preparada. Encogió los hombros y dijo buenas noches. Durante un par de semanas también seguiría invitándome a fiestas, y yo educadamente rechazaba sus invitaciones. Eventualmente exploté, y él entendió el mensaje. Este fue el primer turno de cierre en el que Damián no me hizo una visita. Había sido casi rutinario que estaba un poco preocupada. Cuando me fui a casa esa noche, me di cuenta de que mi computadora estaba en mi escritorio, encendida. Fruncí el ceño. Antes de irme a trabajar, estaba 100% segura de que la había apagado y la había dejado en mi cama. Oí un sonido de ping en mi computadora portátil cuando me acerqué a ella. Escribí mi contraseña y en mi pantalla había una página negra con un montón de pestañas abiertas. Nunca había estado en esta página, ni había visto ninguno de los otros sitios web en las pestañas, y cuando traté de cerrarlos no me lo permitió. Una pequeña cuenta atrás
En la parte inferior derecha mostró que tenía 32 minutos más antes de que mi sesión expirara. Otro ping se escuchó. Era un mensaje de ZODX123. Usted ha sido doxeado, decía. Agarré mi teléfono y busqué en Google lo que significaba, y mi corazón se cayó. Doxing era una forma creciente de personas abusadas, intimidadas, provocadas y controladas por otros en línea. Se podría hacer a largo plazo o en un periodo de tiempo corto, todo dependía de la persona. Me reí en voz alta, pensando que era una broma de mi compañero de cuarto. Escribí de nuevo: jaja, Frankie, buen trabajo. Ahora puedes cerrar todo esto para poder usar mi computadora. La luz de mi cámara web se encendió. La luz verde se centró en mí. Otra ventana emergió de repente. Ahora me miraba fijamente. Rápidamente agarré una nota adhesiva y la puse en la cámara. En el momento que hice eso, otro pop-up en la pantalla salió. Este tenía cada una de mis fotos almacenadas en mi computadora portátil. Y apareció un chat. ¡Paren!, grité, lo cual solo los obligó a seguir adelante. Otra ventana emergente tenía toda mi información personal, mis correos electrónicos, mi dirección, mi información bancaria, todo. Por favor, paren. En 15 minutos, todo lo mío estaba en internet, mis tarjetas de crédito al máximo, mis cuentas de débito sin dinero. Solo podía mirar con horror cómo mis finanzas se agotaban. Empecé a llorar sintiéndome derrotada. Otro ping se escuchó. Session terminated. Dejé escapar un suspiro. ¿Fue eso? Ni siquiera habían transcurrido 32 minutos. Mi teléfono vibró. Un número desconocido apareció con un texto: dulces sueños. Apareció otro texto, esta vez de mi madre, con una foto adjunta de mí durante mi primer año de colegio. Era una foto que era únicamente para los ojos de mi novio en ese momento. Estaba indignada. Después de horas de llorar, finalmente me metí a mi cama. En las primeras horas de la mañana parecía que algo se arrastraba en mi pierna. Sacudí mis piernas, imaginando que era solo mi mente actuando. Me volví hacia un lado, sintiendo un bulto, y pensé que era mi cobija amontonada cerca de mi tobillo. La sensación de cosquillas se había transferido ahora a otra parte de mi pierna. Enfadada, me quité las mantas y grité. Había 3 tarántulas peludas en mi cama, gateando en mi pierna y enredadas en mi sábana. Pateé y grité saltando de mi cama. La luz de mi computadora era verde, estaba encendida. ¡Ping! Buenos días. Me quedé helada. Me habían estado observando. Habían enviado a alguien a mi habitación para que pusiera esas arañas. Me dolía el estómago y corrí al baño, vomitando la comida de la noche pasada. Han pasado 3 días. Estoy durmiendo poco y temo por mi vida. He estado recibiendo paquetes anónimos, todos llenos de cosas repugnantes, carne cruda sumergida en gusanos, y las heces eran la opción popular. Anoche mi compañera de cuarto juró que alguien estaba en nuestra habitación, al pie de mi cama. Los mensajes continúan llegando. La información de mis padres ya han sido liberadas. He arruinado su vida. Estoy completamente arruinada y he renunciado a todo. Por favor, hagas lo que hagas, mantente alejado de la Darknet. Trátalo como si fuera una plaga. No hay nada atractivo en ello. Hará más daño que bien. Si alguien sabe qué hacer, por favor, ayúdenme. No sé lo que hice para merecer esto y no creo que pueda aguantar más.